Después de unos días de escuelita bíblica, hoy nos toca regresar a la escuela para ti, para mí, y adentrarnos en una de las más exigentes lecciones que el libro de los Hechos tiene. Este capítulo encierra un alto grado de dificultad, así que necesitamos que coloques sin posturas anteriores, que definas muy bien lo que vamos a opinar, que coloques claramente la palabra antes de poder levantar la mano y decir qué es lo que va a pasar. Sin lugar a dudas, esta clase es quizá la más demandante de todo el libro de Hechos. Así que es muy importante que ahora nosotros entremos con claridad, nos desliguemos de los distractores. Así que bienvenidos los presentes como a través de las redes sociales, sean bienvenidos. Este es el tiempo que estamos dedicando para la palabra de Dios. Y abre tu Biblia, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 21. Y los versos 17 al 26 nos van a colocar bajo el contexto de qué es o de qué manera el último viaje de Pablo se convierte ahora en el punto culminante donde todas las cosas convergen para propiciar que la recta final del libro de los Hechos llegue a su punto. Los hechos que vamos a tocar van a ser muy demandantes, así que por favor, sus cuadernos, sus notas. Yo espero que hayan leído anticipadamente este capítulo y de haber tomado algunas consideraciones al respecto. Vamos a dar gracias, vamos a orar y pedirle al Señor nos dé dirección y nos permita encontrar la respuesta correcta, la solución que necesitamos encontrar, porque el título ya nos está dando lo que vamos a ver, la controversia. No hay otro título más que este. Una gran controversia que se suscita en Jerusalén entre dos posturas. Y ahí es donde ustedes y yo necesitamos definir realmente cómo interpretar la palabra de Dios. Algunos de ustedes, por favor, diríjanos en oración. Con voz fuerte, por favor. Señor, te damos gracias. Sí, Señor. Te pedimos sabiduría, Padre. Amén. Y que a nuestro pastor, para esta clase, Señor, que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente. Te damos Así te gloria. pedimos por los hermanos que aún no han llegado, Señor. Tráelos con bien, Padre. Bendice esta clase y danos sabiduría para entender Amén. tu palabra, Señor. Amén. Amén. Bien, este es la conclusión del último viaje de Pablo. Recordemos que él había sido advertido constantemente en relación con su destino, con su futuro, y que representaba Jerusalén en un momento determinado. Agabo hace una representación gráfica de lo que ocurriría al dueño de aquel cinto, y esto concluiría para definir las cosas que Pablo previamente ya conocía. Así que permíteme leer los primeros versos y por favor pon atención lo que dice y lo que esperamos extraer de aquí. Verso 17, capítulo 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Y cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Aquí pareciera no haber ningún distanciamiento
pareciera no haber ninguna contraposición al respecto. Todo parecía estar en un momento en que todo brillaba. Cuando todas las buenas noticias surgen, las cosas van bien, los abrazos y los besos se convierten en una buena oportunidad para abrazarse, para desearse lo mejor, pero ahora vienen las condiciones. El título que tenemos es la controversia. ¿Por qué? Lo que vamos a ver nos va a confrontar precisamente con eso. La libertad cristiana que tú y yo tenemos no es una licencia para pecar, ni tampoco es una licencia para hacer lo que queremos. La libertad que tú y yo tenemos requiere un balance escritural como conductual para mantener esa correcta apropiación de las verdades que tenemos. Así que cuando hablamos de libertad cristiana, no estamos fomentando temperamentos contrarios, no estamos argumentando un factor que me defina o donde yo pueda defender una postura. La libertad a la que tú y yo hoy nos referimos es a la salvación que el Señor nos ha dado al romper las cadenas que nos habían atado por tantos años, abrir nuestros ojos y ahora enseñarnos a caminar en sus sendas abundantes. Bien, Pablo llega ahora a Jerusalén y encontrándose con una condicionante, una ciudad asfixiante, además de condiciones dentro de la iglesia contrastantes. Esto es lo que Pablo encuentra y llega él gozoso y alegre para compartirles las grandes aventuras que Dios le había permitido vivir, experimentar en Éfeso, en Cencrea, en cualquier otro lugar. Él les empieza a declarar cada una de aquellas bendiciones donde el Señor le permitió estar, aun cuando fue golpeado, aun cuando fue dado por muerto. Pablo está compartiéndoles el mensaje glorioso que habían experimentado. Todos se regocijan, se deleitan en escuchar a Pablo. Y también Pablo hace entrega, recuerden, de aquella ofrenda que había sido reunida por las diversas iglesias cuando Jerusalén se encontraba empobrecida. Pablo llega y trae la ofrenda con algunos otros que lo han venido acompañando. Y esto debió ser un enorme impacto para el liderazgo de Israel al ver a gentiles caminando con Pablo, entrando a saludarlos y de esa manera estar presentes. Aquí es donde vamos. Así que por favor, mediten bien lo que vamos a ver el día de hoy. Es una clase muy demandante, con mucho grado de dificultad, porque hoy sí, la pregunta es, ¿Pablo se equivocó? Hoy sí lo vamos a ver. Pero eso es algo que tú y yo necesitamos, a la luz de la palabra y a la luz de lo que se está viendo. No podemos generalizar ni tampoco ser muy dogmáticos. Recordemos, Pablo estaba en un periodo transicional de establecer la iglesia, de colocar los parámetros. Y de esta manera tenemos que evaluar todas las cosas. Así que entonces, regresando, cuando Pablo establece los porqués de estar ahí, el liderazgo de la iglesia, recordemos, el líder de la iglesia era Santiago. Y este hombre aprovecha una ocasión porque se había desatado un rumor dentro de la ciudad de Jerusalén con todos los judíos. ¿Cuál era el rumor? ¿Cuál era la acusación que representaba confrontar a Pablo? Debo decirte que Pablo también representaba una seria amenaza para la iglesia de Jerusalén. Pablo era ya un dilema ahora sí que en los 70 o en el Sanedrín de Jerusalén, porque no sabían cómo enfrentar una situación que había despertado un alto impacto en la comunidad judía. Cuando reciben a Pablo y comparten, se alegran, le extienden la mano y le dicen: Pablo, qué excelente, Dios te ha bendecido, pero
tenemos unas pequeñas cosas que necesitamos arreglar. Aquí necesitamos hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué el liderazgo de Jerusalén no detuvo el rumor? Debió parar el rumor porque ellos anticipadamente habían extendido la mano a Pablo y habían estado de acuerdo en la misión hacia los gentiles y compartir con él de que estaban de acuerdo en la predicación del evangelio hacia los gentiles. Recordaremos capítulo 15. Pero entonces son las cosas que tú y yo tenemos que considerar para poder llegar al punto donde vienen las preguntas. ¿Por qué Santiago y sus ancianos no detuvieron el rumor? Eso es muy importante. A veces no se detienen rumores porque probablemente la gran mayoría de los involucrados tienen ciertas dudas para no detener y no accionar, sino mantenerse en esa misma expectativa. Y esto es tremendo. Así que el pueblo estaba tratando de colocar una presión en Pablo cuando en realidad la presión estaba ejerciéndose sobre el liderazgo de Israel. Pero cuando llega Pablo, lejos de propiciar un arreglo, Santiago hace una tremenda declaración. Acompáñame. Verso 21. ¿Cuál era el rumor? Este es el verso 21, escúchalo bien. Pero, hablando del pueblo, de esos, lo que dice Santiago, ¿cuántos millares de judíos? ¿Tú crees que realmente había tantos millares de judíos creyendo? No, lo que estaba sucediendo fue lo siguiente, fue un despertar de los celotes, de un grupo que estaba tratando de contrarrestar toda la imposición romana y se habían hecho muy nacionalistas. Estaban tratando de levantarse una vez más para no permitir que el gobierno romano tuviera mayor postura, imposición sobre ellos. Tenemos que entender este contexto, porque de otra manera no lograremos descifrarlo. Bien, dice Santiago que han creído muchos y todos son celosos ¿de qué? ¿De qué dice? ¿Del evangelio? Tenemos entonces que ir descifrando cada una de las cosas que están ahí, porque a veces leemos y no nos damos cuenta que hay una palabra clave que le va a dar un giro a la condición que tenemos. Santiago está colocando que hay una mayor intensidad de actividad sobre la ley que sobre el evangelio. Fíjense bien. La ley ha adquirido la relevancia. El evangelio no había tomado dentro de la iglesia en Jerusalén con Santiago la debida intensidad de proclamar salvación y libertad por la gracia en Cristo Jesús. Ellos estaban siendo atrapados todavía bajo ese antiguo sistema obsoleto llamado la Torá o la ley. Comentarios, aportaciones. Bien, verso 21 entonces, este es el rumor del cual han estado hablando. Se les ha informado en cuanto a ti, hablándole a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué? Apostatar, ¿qué quiere decir la palabra apostatar? Significa dejar de practicar lo que antes se hacía o se abrazaba. Estaban levantando una postura carente de evidencias, de tal manera que Santiago, y todo su grupo pudieron haber cambiado el curso de las condiciones porque
ellos habían estado de acuerdo en la proclamación y en la manera en que Pablo había sido enviado, pero dejaron continuar el rumor. Y ahorita vamos a ver por qué. La primera, tú enseñas a los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos. ¿Cuál era la palabra circuncidar? La palabra que se usaba por circuncidar era la identidad nacional de un judío. En otras palabras, era el pacto establecido entre Abraham y Dios. Por eso, la circuncisión representaba el monumento a la idolatrización de la circuncisión. Ellos ahora se jactaban de ser hijos de Abraham porque llevaban en su propio cuerpo la evidencia de la circuncisión, aunque la circuncisión nada tendría que ver con la verdad bíblica. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos entonces otro punto en su contra: que no observen las costumbres. La ley tiene una enorme cantidad de observancias litúrgicas. Si tú lees después de Éxodo y vas a encontrar Levítico, vas a encontrar Números, es una enorme cantidad de reglamentaciones dedicadas a la liturgia, reglamentaciones de momentos, de acciones, de ofrendas, de tal manera entonces que el pueblo vivía bajo un contexto netamente religioso, metido en aspectos que conllevaba una vida, no voy a decir esclavizada, pero sí muy apegada a la observancia de las costumbres judías. ¿Qué sucede entonces? Pablo no había enseñado esto. Alguien que tenga Gálatas 6:15, por favor. Pablo se había abstenido desde el día que empezó a caminar con el Señor en aquel momento tremendo en que fue cambiado. Pablo comprendió perfectamente que la gracia y la ley son incompatibles, que hay un mundo de diferencia. Pablo cesó de instruir como un rabino en el pasado a una exigente dedicación, cuidado de la ley. Pablo cesó de ser el celoso de la ley para convertirse ahora en el predicador de la gracia. Así que Pablo ya no enseñaba que la ley debería formar parte de un creyente para continuar camino al cielo. Hoy Pablo predicaba que la gracia en Cristo Jesús daba la oportunidad de que las personas, los judíos especialmente, fueran al cielo. Gálatas 6:15, por favor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo entonces enseña que la circuncisión, la liturgia, la ley son innecesarias para alcanzar salvación. La ley nunca proveyó salvación, recuerden eso. La ley nunca abrió oportunidades para salvación. Fue la norma de estilo de vida y conducta y los tratos de Dios para con Israel. Pero la ley nunca proveyó una salvación. Eso es muy importante. Por eso es que nosotros tenemos la necesidad, una vez más, de reiterar que hay una confusión y un conflicto cuando mezclamos las obras de la ley con la gracia. No podemos o no deberíamos mezclar porque son incompatibles. Estamos hablando de dos esferas distintas con dos ámbitos de impacto distintos y a dos mundos de diferencia. Uno es a los judíos y otro, la gracia, es a los gentiles. De esta manera entonces vienen las preguntas. Dice Santiago, verso 22, ¿qué hay pues? Aquí es donde entramos. Le dice Pablo, la multitud se va a reunir de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Fíjate bien, léalo bien con calma. Lo que Santiago está dando no es un consejo,
Es una orden, es un imperativo. No está dando opción a que Pablo elija. Pablo, por amor a su pueblo, se somete, pero la actitud de Santiago es determinante. Escucha bien lo que dice. Haz esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Y aquí es donde empieza para ti y para mí la gran aventura de esta noche. ¿Pablo debería guardar la ley? ¿Debería Pablo hacer ese voto? ¿El voto realmente está constituido dentro de la norma cristiana para llevarlo a cabo? ¿Será que el voto que era dedicado para purificación suplantaría la verdad bíblica? Es ahí donde está el conflicto. Por eso este capítulo es el más conflictivo prácticamente de todo el libro de los Hechos. Porque está colocando ahora sí a Pablo en una posición donde su decisión personal va a tener consecuencias. Hay algo que debo subrayar. El hecho de ser apóstoles no les daba la etiqueta de perfección. Eso es algo que necesitamos colocar. Es muy diferente la revelación del Espíritu Santo para compartir, declarar, ser guiado, ser llevado a una decisión personal. Eso tenemos que ser muy contundentes, muy claros. Por ejemplo, ¿Moisés se equivocó? Por supuesto. O sea, Pablo a veces lo queremos ver como el hombre perfecto. No lo era. Con esto no estoy mencionando ni indicando, ni siquiera abrir una puerta para decir que él cometió un error. Lo que estoy mencionando es que acorde a su propia personalidad, a su propia inclinación, es susceptible de alterar algunos momentos y ese es el conflicto. ¿Por qué? Porque nuestra libertad en un momento dado, cuando utilizamos nuestra decisión, que en ocasiones se basa en emoción, postura, opinión, puede ejercer algunas acciones que impacten o desestabilicen la fe de otros. El mismo Pablo dijo, si el comer carne les ocasiona a mi hermano, mejor me voy a abstener. ¿Verdad? Así que entonces, ¿qué está sucediendo? Santiago está colocando una postura crítica. Está más preocupado por su fama, por la posición. Escucha bien, esto es algo crítico. Está Santiago más preocupado por la fama de los judíos, por la ley, por la iglesia, por la unidad, que por el bienestar del evangelio. ¡Qué tremendo! Ahora déjame decirte, Santiago es la primera epístola que se escribe y la hace en el año 45 después de Cristo. Y si nos damos cuenta, Santiago habla más de ley que de gracia. Aunque es obvio, habla de la fe, pero todavía Santiago no tiene una amplitud, una capacidad tan mayúscula. Recordemos, gracias a Dios por la vida de Santiago, el hermano de Jesús. Pero cuando él escribe esta carta, es la que se ha difundido. Es más, si alguien tiene Santiago 1, por favor, él escribe. Y esta carta ya estaba en operación, es decir, esa carta ya estaba girando en todas las iglesias. Los grandes conflictos de Pablo se suscitaban porque muchos venían de Santiago a decir, el pueblo necesita guardar la ley, necesitan circuncidarse para ser salvos. ¿Recuerdan? ¿Sí? Santiago 1, debe estar por ahí, por favor. 1, 2. Santiago 1, 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Santiago 1, 1. 1, 1, cuando dice, hermanos, les escribo. A las 12 tribus que Sí, a ese, en voz alta, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago está escribiéndole ¿a quién? A los judíos que salieron de la diáspora, a todos aquellos que estaban
en el contexto judío fueron perseguidos y salieron de Jerusalén. Así que él no le está hablando realmente al pueblo cristiano, evangélico, como pudiéramos decir. Está hablando a aquellos que se habían venido convirtiendo, pero bajo el contexto de todavía mantener estrictamente la ley. Parece que estamos destinados hoy a desvirtuar a Santiago, pero no, esto es lo que estamos hablando. Es lo que Santiago revela y manifiesta. Por eso él habla de la religión pura y sin mácula. ¿Cuál es? Él está hablando de contextos netamente judíos, que los tenemos nosotros, pero no son aplicables en su mayoría para nosotros. Bien, ¿qué está sucediendo entonces? La miopía de Santiago, porque ha elegido más mantener la unidad en su pueblo, buscar que Pablo sea la moneda de intercambio para mostrarle al pueblo judío que Pablo estaba siendo todavía un rabino. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo, en su flexibilidad de compartir el evangelio, es un hombre que tiene principios muy sólidos, que no quebrantó un principio bíblico. Pero Santiago aprovecha la ocasión para decirle: mira, Pablo, vamos a aceptar la ofrenda que trajiste de los gentiles, porque para ellos todavía había un problema de recibir ofrenda de los gentiles. Pero es necesario que tú te identifiques con nosotros para manifestar públicamente que tú sigues obedeciendo la ley, que tú sigues estando bajo el régimen de la Torá. ¡Qué terrible! Vamos a abrirlo, es lo que estamos a este capítulo, no lo cierres. Por eso mencioné que es difícil. En el capítulo 15, en el verso 13 y 19, Santiago, que es el líder de la iglesia, dice: estamos conscientes en que el Señor ha llamado a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles y que vaya. Pero ahora nos encontramos con el grave conflicto de que los judíos han levantado un rumor y Santiago no hace frente al rumor, permite que crezca, sabiendo que cuando Pablo venga va a utilizar a Pablo para mostrarlo una vez más como un judío no renegado, como un judío que guarda la ley, para mantenerlo ahí y lavarse las manos. Ahorita lo vamos a ver. O sea, es difícil. Déjame decirte, para mí esta clase es la más pesada que me ha tocado del libro de los Hechos. Porque más adelante, cuando hagamos la pregunta, Pablo se equivocó, tienes que tener el sustento y la base para saber si sí o no. Y en base a qué y cómo lo hizo. Porque eso es muy importante. ¿Sí? Lo que está diciendo Santiago, que debe cumplir un voto. Y la pregunta es, ¿qué es un voto? En el número 6, en el capítulo 6 del libro de Números, vamos a encontrar, o en el libro 19, vamos a encontrar que el voto era una decisión de purificación. Es decir, era un acto voluntario donde 30 días se guardaban de comer carne, de no tomar ninguna bebida alcohólica, de abstenerse de algunas otras cosas, crecerse el pelo, hasta, llegado el momento, ir al templo y, al ser aceptados, tendrían que hacer un sacrificio de sangre. Escúchalo bien y subráyalo, porque ese es el gran problema. No era el raparse, era lo que involucraba guardar esos días, estar con aquellos que estaban guardando su voto y lo que representaba el final, o sea, la entrega de ese voto. Y es donde está el conflicto. Aquí es donde vamos. Esto que leemos, los capítulos hasta el 23, le tomó 12 días, del 21 al 23. Y los otros 2 años, los siguientes otros 2 capítulos. Por lo tanto, ¿qué estaba sucediendo? Santiago
coloca a Pablo en una posición difícil. Recuerden que Pablo tenía un gran amor por su pueblo. Él decía, Señor, aún estoy dispuesto a que me borres de tu libro por amor a mi pueblo. Yo daría todo porque mi pueblo se salvara. Ese era Pablo, no era el Espíritu Santo en Pablo. ¿Estamos bien? Tenemos que colocar estas cosas porque estamos hablando que Pablo como persona era susceptible de equivocarse. No la palabra de Dios, sí. Esto me da pie a la clase anterior. Ahorita me estás confirmando algo que yo dije en la clase anterior y como que no estuvieron de acuerdo. Cuando el Espíritu Santo le dice a Pablo, no subas a Jerusalén. Así puedes tú decir, no, es que Pablo también es humano. Pablo también se podía haber equivocado. Pablo podía tomar la decisión y es lo que está haciendo aquí. No. Pablo ya tenía anticipadamente por el Señor, por años antes, lo que iba a suceder. Aquí era lo que Dios quería advertirle, en lo que tú estás mencionando correctamente, advertirle del riesgo que vendría, porque Pablo ignoraba lo que iba a planteársele. ¿Cuál? Que Pablo iba a ser usado como una bandera para seguir levantando la ley en vez de la gracia. Y Pablo tenía sus propios principios que eran muy buenos. Por ejemplo, 1 Corintios 9 y en los versos 19 al 22. Por eso decíamos que Pablo no comprometía ningún principio. 19 al 22. Esto es algo que Pablo lo coloca por ser flexible en la predicación del Evangelio y ahí mismo nos dice el por qué. 9, 19 al 22, por favor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Cuál es el propósito de Pablo cuando dice eso? Era tratar de acoplarse a condiciones sin quebrantar un principio con el único propósito de propiciar ganarlos para el Señor. Santiago coloca otro punto crítico. Santiago está más interesado en comprometer la verdad por establecer que Pablo sea un judío delante de todos. Qué impactante. Sí. Yo quería decir algo. Pablo sabía perfectamente en su corazón, sí, y estaba confiado plenamente de lo que Dios le había mandado a hacer. Y le había comunicado a sí mismo, pues. Me olvidé De lo que te acuerdes, Ramoncita. Había confiado a él para hacer y comunicar y hacerlo y había cumplido, o sea, lo estaba haciendo, estaba cumpliendo al pie de la letra, o sea, no importaba que me digas que exacto. Estoy entre azul y medianoche, ¿no? O sea, él sabía exactamente lo que Dios le había dado por hacer y eso lo tenía bien claro en su corazón y en su mente, entonces por verdad. Exacto. Pablo tenía una firmeza, recordemos. Dios levantó a un hombre con tal determinación, con tal profundidad, valor, porque de otra manera Pablo no hubiera llegado a alcanzar ese nivel. Pablo fue el instrumento que Dios escogió para romper todas las condicionantes, para cambiar las estrategias, para llevar la verdad por encima de la oposición. Así que Pablo era un hombre sólido. Por eso decía, no estimo mi vida para mí mismo, sé que tengo una misión y la quiero cumplir. Pablo estaba decidido a cumplirla. Así que cuando llega a Jerusalén, el Sanedrín,
que son los ancianos con lo que está Santiago, tienen en mente una propuesta, y no es una propuesta, es una imposición. Le dicen, mira Pablo, hay 4 hombres que han decidido purificarse, pero ahora que tú has llegado, es necesario que te unas a ellos para que todo el pueblo judío te observe y se dé cuenta que tú sigues honrando la ley, vives bajo la ley, guardas las ordenanzas, promueves la ley y estás caminando en la ley. Eso era lo que estaba haciendo Santiago. Manipularon y tergiversaron la situación de Pablo para ellos. Digo que pasa actualmente. La iglesia no quiere perder el poder y sigue manipulando a la gente de cierta forma, de cierta manera, para tenerlos bajo el control y creyendo que lo que están haciendo es lo correcto. Y aquí Pablo, por su amor, accede a hacerlo de una manera, pues ahí es donde está Pablo accede por amor a los suyos, porque dentro de su norma no habría un conflicto que generara un disturbio de principios bíblicos. Para él, así es, por eso mencionamos aquí que nuestra libertad en ocasiones puede alterar un conflicto en otros por cómo nosotros nos hemos de comportar o lo que hemos hecho. Bien, ¿qué está diciendo entonces? La oferta que le hacen a Pablo para reivindicar es la siguiente, hablando así claramente. Estamos más interesados en la unidad que en la libertad del Evangelio. Qué tremendo. O sea, las palabras políticas que utiliza Santiago, tenemos que verla a la luz de lo que está proponiendo. Pablo también tiene que financiar los votos de las 4 personas. Déjame decirte, Pablo tuvo que gastar una enorme suma de dinero porque había que pagar los días de salario que no habían asistido a trabajar, tenía que pagar todos los animales del sacrificio, pagar todo lo que se requería para que estos hombres, que parece ser, se habían contaminado en su voto de los 30 días, y ahora tenía que pasar una semana más, que este es el castigo, una semana de purificación para presentarse ante el templo y ahí hacer el sacrificio posterior. Aquí es donde estamos. Por eso tenemos que mantener este balance para saber qué realmente está sucediendo y qué es lo que hizo Pablo. Y aquí entonces es donde surge, ¿por qué Pablo accedió? Sí. Sí, estaba leyendo en el libro de Hechos, en el capítulo 18, verso 18, también ahí habla de que Pablo hizo un voto. 18. Sí, lo leo, dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquilas, habiéndose rapado la cabeza en Secrea, porque tenía hecho voto. Pablo ya había hecho previamente ese voto, había circuncidado a Timoteo, recordemos. Pero ahora este es el clímax, este es el punto donde él es acusado de renunciar a su fe. Eso es lo que está haciendo Santiago, diciendo que todos los judíos que lo conocían y donde él iba a predicar, estaban acusándolo de que ya él no era más un judío. ¿Cuál era el punto? Volverlo a colocar en el templo bajo la misma norma y aún cargar con el precio de los otros para que llegase el momento, los disidentes pudieran decir, es verdad, Pablo sigue siendo un judío. Pero recordemos, Pablo acababa de escribir Romanos, Gálatas. Ahí es donde viene toda esa gran enseñanza de la gracia. Así que por eso el balance empieza. Pablo aquí se equivocaría al acceder. Hasta aquí Pablo no ha pecado, déjame decirte. Pero esa es la controversia.
Hay dos grandes movimientos en el ámbito cristiano en relación con este hecho de Pablo. Uno dice que Pablo ciertamente pecó, se equivocó rotundamente por tener más amor por su pueblo que fidelidad a la verdad, es decir, a la palabra. Esa es una postura que se tiene. La otra es considerar que Pablo, al conocer todas las cosas que le iban a acontecer, decide caminar por encima de todo, guardando los principios de voy con un judío para ganarlo a los pies del Señor. Así que ahora entramos. ¿Pablo debió guardar los votos? Es la pregunta. ¿Pablo tendría que estar supeditado a la ley? Él acababa de escribir Romanos 10:4, vamos a leerlo. Pablo había escrito todo lo relacionado a no permitir que la gracia fuese empañada por alguna práctica judía. Romanos 10:4, por favor. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia para aquel que cree. Pablo había estado escribiendo que la genuina libertad no dependía de un sistema religioso, no procedía de una observancia de reglamentos, de liturgias o ceremonias. La verdadera libertad de una persona estaba constituida en la obra consumada en la cruz del Calvario por Jesucristo, que había cumplido todas las exigencias de la ley, y por consiguiente la ley ya no debería ser ningún argumento para ser observado de esta manera. Recordemos, la ley se dividía en tres aspectos. La ley ceremonial fue la que Jesús concluyó. Pero todavía viene la ley civil, la ley moral. Es donde estamos. Pero la ley ceremonial Jesús la cumplió. Por eso la ley, es decir, la ley de Moisés, la Torá, ya no ejerce ni debería ser para nosotros ni una opción. ¿Por qué? Porque ya es un antiguo sistema vetusco, caduco, quedó en el pasado. ¿Ok? Entonces, la propuesta de Santiago atentaba contra la prioridad del Evangelio. ¿Cuál? Que la genuina libertad es la que liberta por conocer a la persona que es la verdad y por el contenido de lo que esa persona enseñó que es la verdad. Juan 8, 31 y 32, por favor. Es difícil este tema porque nos coloca ahora sí en una condición en que la actitud de Pablo, que es un hombre dispuesto a ganar almas, su amor por su pueblo era, yo creo que no alcanzamos a comprender todavía, pero su flexibilidad para acceder a lo que Santiago propuso, no propuso realmente, lo ordenó, lo coloca en esa postura. ¿Pablo debió someterse o Pablo tenía la autoridad para sustraerse? Pablo no estaba supeditado a la iglesia de Jerusalén. Él no dependía de la iglesia de Jerusalén. Nunca le envió a Jerusalén ni siquiera una ofrenda. Así que Pablo no estaba dependiendo de Jerusalén. Pero su amor, su flexibilidad, sus principios lo llevaron. ¿Qué dice entonces Juan 8, 31 y 32, por favor? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús está haciendo la gran declaración a su propio pueblo. No existe ninguna otra forma de tener libertad, de tener amistad con Dios, de ser aceptado por Dios, solo y únicamente a través de la verdad que se conoce y de la verdad que es Cristo Jesús. Pablo lo había declarado, sí. Yo
sea, pero hay una cosa que se ve aquí, ¿no? O sea, para ser verdaderos discípulos, ¿qué se necesita? Permanecer en mi palabra. Ajá. ¿Sí? La palabra es Cristo, es el verbo. Así es. Encarnado, ¿sí? Y la verdad los hará libres, ¿sí? Porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, pero para poder llegar a ese punto, para poder permanecer, hay que permanecer en su palabra, ¿sí? Aquí, entonces, o sea, porque todo el mundo, yo lo oigo mucho en la calle, y la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero no dan el contexto. El párrafo anterior, ¿verdad? Así es. Para encontrar la libertad, ¿sí? Hay que permanecer en mi palabra, que es el Evangelio, ¿sí? Y conocer la verdad, porque Él es la verdad. Así es. Pero yo me estaba quedando pensando en Santiago, que independientemente de Pentecostés, independientemente de la llenura del Espíritu Santo a los apóstoles, ¿sí? De todos modos, todos son pecadores, o sea, todos seguimos viviendo en ese contexto. Y todos los días hay que pedir perdón. Exacto, nos equivocamos todos los días. Somos pecadores, independientemente de que eran hombres muy espirituales, ¿sí? Así eran es. los primeros discípulos, también se equivocaban, ¿no? Claro. Entonces, recuerden, lo que Jesús está diciendo es, la observancia de su palabra es la decisión de mantenernos en esa unidad y practicarla. Bien. Y en ese entonces Pablo sabía que Santiago era hermano de Jesús. Ya era obvio, ya se habían visto anteriormente, o sea, era obvio. Ya por eso la carta que envía Santiago dice hermano de Juan, sí. Sí, de hecho, ahorita lo que decía, ya ve que dice que el hermano se apareció a Pedro, a Cefas y a varias mujeres. Sí. Después se le apareció a Santiago, dice, y al final se me apareció a mí. Ajá, exacto. Bien, vamos a regresar al verso 24 de Hechos, porque necesitamos salir de este momento. Recuerda, no es el que coloquemos a Pablo como un vil pecador. Aquí el punto es, Pablo se pudo haber equivocado, es verdad. ¿En relación a qué? No a lo que había recibido de Dios, de saber lo que le iba a acontecer, sino de una decisión de hacer algo que le fue impuesto. Verso 24 dice, le dice Santiago, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y aquí está el punto medular. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas, ¿qué dice? Guardando la ley. Ese era el problema. Santiago estaba haciendo un sobreénfasis en la ley, cuando la ley ya no tiene nada que ver. Y este era el conflicto para Pablo. La decisión de Pablo de sumarse a guardar ese voto es donde está la cuestión. Se equivocó, se le fue, o simplemente su principio de me hago judío a los judíos para ganar a algunos, es donde estamos. Pues, posiblemente su principio de me hago judío a los judíos lo llevó a esa parte, y al final quedamos en lo que dice Omar: todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. No, sin lugar a dudas, ¿no? El punto nada más es, tenemos que diferenciar cuando el Espíritu Santo está en él, a través de él, pero él sigue siendo una persona que en un momento dado sus inclinaciones o decisiones, aunque Pablo siempre guardó todos los principios, aquí el punto es que la imposición de Santiago produce una condición en la que Pablo pudo haber respondido de una manera distinta. No es que Pablo pecara en esta condición, el punto es cómo fue capaz de aceptar una propuesta tan crítica, porque colocaba a Pablo bajo el mismo contexto de decir, tú sigues siendo un judío bajo la ley,
sin reconocer que la gracia está en tu vida. Es lo que estaba diciendo Santiago. Mira, verso 24 dice, el final, para que sepan que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué sucede? Viene el siguiente verso, políticamente hablando Santiago. Fíjate bien, políticamente Santiago le dice, pero mira, no te pedimos que los gentiles se conviertan a nosotros. Lo único que queremos es que tú te vayas al templo, te presentes 7 días, hagas los sacrificios, te rasures y todos van a decir que tú eres judío. Verso 25. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, te volvemos a reiterar nuestras palabras. Les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. ¡Qué terrible! ¡Qué contradicción tan tremenda de Santiago! ¿Esto quiere decir entonces que Santiago no había comprendido la verdad de la gracia? ¿O será que su postura era más rígida para que la ley siguiera imperando y no la gracia? Qué tremendo. O sea, eso es lo que estamos hablando. Por eso dice Santiago, continuamos, verso 25, que ellos no guarden nada de esto. Solamente que se abstengan de sacrificado a los ídolos, sangre, ahogado y fornicación. ¿Y qué sucedió? Verso 26. Pablo decidió seguir con estos hombres el camino. Pareciera que Santiago le estaba diciendo, mira, nosotros nos identificamos con tu obra, aceptamos tu ofrenda, les dimos la mano en señal de que estamos de acuerdo, enviamos cartas a las diversas congregaciones, enviamos a varios de nosotros para que ellos testificaran que estamos de acuerdo a la iglesia de Jerusalén. Ni la necesitaba Pablo, pero en fin, le enviamos gente. Dice, pero no te pedimos que tus convertidos guarden la ley, porque ellos no son judíos. A ellos no los queremos tocar porque no son parte del pueblo nuestro. Ese es el contexto que tú y yo tenemos. Y Pablo decide dar un paso. Por eso es la pregunta. ¿Pablo cruzaría la línea? ¿Se equivocaría Pablo? Porque esa era una decisión personal, algo práctico. Pero déjame decirte qué estaba sucediendo. Santiago, velada y políticamente establece que la unidad es la prioridad. Qué tremendo. O sea, tenemos que entender que Santiago no está hablando simplemente como inspirado por el Espíritu Santo. Santiago está defendiendo una postura como líder de la iglesia. O sea, tenemos que entender eso. Santiago está colocando una posición que a él le va a seguir permitiendo finalmente seguir teniendo el control. La situación la dejaron seguir. Y pregúntate, por eso mencioné, ¿por qué dejarían continuar el rumor cuando pudieron desde el principio enfrentarlo y derribarlo? Porque ellos mismos le habían dado la mano a Pablo, a Bernabé, para que siguieran predicando el evangelio a los gentiles. Ellos pudieron haberlo hecho, pero se abstuvieron. ¿Por qué? Porque Pablo representaría volver a colocar la ley en la punta del iceberg, es decir, en la cima donde todos dirían que ya no habría que predicar el evangelio, sino que la ley debería seguir sosteniendo al pueblo judío. Déjame decirte, en el año 70, los judíos cristianos fueron desechados por el pueblo judío por considerarlos apóstatas. En el año 70, después de Tito Vespasiano. Qué tremendo. Pero bien, ¿qué está sucediendo entonces? A ver, aquí es donde vamos. Cambio de pilas, por favor. Excelente, Ramosita, ¿no? De hecho, lo que estás mencionando es los judíos helenistas que salieron, pues representaban como Felipe.
La predicación del Evangelio. Pero ahora vamos, si la unidad fuera la prioridad, tendremos que preguntarnos a qué precio se paga. Vamos a tomar unos minutos en Primera de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versos 5 y 7. Aunque me quedé ahí con ganas de ese texto todavía mencionarlo. A veces esta es una de las búsquedas más críticas que se hacen. Vámonos pues, entonces, Primera de Juan. Perdón, porque ya estaba yo en otra cosa. Bien, dice el apóstol Juan, este es el mensaje más contundente acerca de la unidad. Esta es la revelación de lo que es la unidad, por qué es la unidad y cuál es el resultado de la unidad. La búsqueda de la unidad no es la prioridad. Eso es algo que tenemos que colocar. Aquí está, verso 5. Dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? Del Señor Jesús. Y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Juan está haciendo una comparativa de dos lados opuestos en relación con la vida espiritual. La luz que habla de revelación, dirección, sabiduría, y las tinieblas que es ignorancia, error y conflictos. Si decimos que tenemos comunión con Él, la palabra que mencionaba Omar, y andamos en tinieblas, mentimos. Si tenemos comunión, la comunión es una relación, es de común acuerdo. Pero ¿en qué se sustenta la comunión? En la verdad. No se sustenta en una opinión, no se sustenta en estar de acuerdo en algo. Es en la verdad de la palabra. Por eso dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Continuamos en el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué decimos? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero, ese pero siempre me gusta. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, la unidad está condicionada a la práctica de la verdad. La unidad es un resultado, no es una prioridad. Jesús oró para que hubiera unidad en su pueblo. Pero, dime cuándo más volvieron a orar por eso. No hay ninguna otra. Lo que está diciendo es que la unidad no es moneda de intercambio, no es rehén de posturas. La verdad es el principio activo de la vida cristiana que propicia que estemos en unidad, en comunión por la palabra, por practicar la palabra, y como resultado de caminar en la verdad podemos tener comunión. Por eso dice, ¿cómo puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? Es imposible. Y además dice, nos limpia de todo pecado, no nos dice, nos limpió de todo pecado. O sea, nos limpia, o sea, nos va renovando, nos va renovando. Eso es muy importante. Si decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos. ¿Verdad? Si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar pecados. Por eso la obediencia es imprescindible en el sustento de la unidad. Cuando Santiago propone algo, hay una disparidad de condiciones. Por eso mencioné que Pablo tomó una decisión en medio de esa situación. Que no había pecado, no pecó. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque la verdad, Dios es muy bueno. Muy bueno. Pero el punto en esta clase es, si realmente Santiago buscaba la unidad, la estaba haciendo a costa de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba utilizando a Pablo como una herramienta para justificar una postura, para seguir exaltando la ley y no la verdad del Evangelio. Eso es muy importante. La pregunta es, ¿y dónde estaba Pedro? Pedro había estado, recordemos, ya habíamos hablado, entraba y salía del liderazgo. Y no es que Santiago fuera un mal líder, no, Dios le permitió estar ahí. Pero ahí también entra el aspecto humano, nuestra naturaleza humana. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Pablo había recibido una gran cantidad de advertencias que no subiera a Jerusalén, pero eso lo vamos a ver la próxima semana, porque si no, nos vamos. ¿Por qué? Porque lo importante hoy es que si Pablo se sometió al contexto de lo que le expusieron el Sanedrín y Santiago, fue porque Pablo tenía una flexibilidad y principios para compartir el Evangelio. Pero Pablo no llegó a fallar, y eso lo vamos a ver la próxima semana, porque Dios lo guardó de caer en ese conflicto. Aquí el punto es que en ocasiones nosotros podemos, por una opinión, por una postura, alterar el curso de la historia. De alguna manera, bueno, mi opinión particular, de alguna manera puede caber la posibilidad en algún momento, como todo ser humano, que como a Pablo, a Gabo ya le había dicho lo que le iba a acontecer, quizás estaba tratando de alguna manera de evitarse la posibilidad de, por no seguir o por no agradar en la ley, pues hacer lo que hizo, no porque si él hubiera sabido que era, como decimos, algo que fuera contrario totalmente a, por decir, un pecado extremo, no sé, qué sé yo, que él haya pensado, bueno, a lo mejor si hago esto, posiblemente no me acontezca. Pero sin duda que de alguna manera siempre Dios preparando todo, pues lo dejó que cayera para que él pudiera expresar y publicar más adelante cómo Dios lo había alcanzado. Y de esa manera que él estuviera ya, o sea, totalmente abocado a los gentiles. Hay algo que es muy importante con lo que está diciendo. No iba a haber nunca una unidad entre el pueblo judío y el pueblo gentil, porque era diametralmente opuesto. No la habría. Así que la unidad no es uniformidad. Santiago estaba buscando uniformidad y no puede haberla. Tan es así que las 7 iglesias en Apocalipsis el Señor las trata de una manera distinta, cada una de ellas. No son iguales. ¿Qué tenemos que consolidar? Que efectivamente podemos en un momento dado, conociendo la verdad, en un momento nos podemos quedar atrás o podremos dar un paso más adelante. Pero Pablo se mantuvo en esa posición. Esa es la gran controversia con Pablo. ¿Por qué? Porque él, siendo el predicador de la gracia, se coloca bajo el contexto de la ley por unos breves días. Ese es el punto. Sí, Grimaldo. Yo siempre voy en contra de todo. Tal vez entonces entendió por qué se le dijo no debes de subir a Jerusalén. Yo creo que
llegó a su mente esa advertencia, pero ya estaba en medio del conflicto. Y yo considero que muchas cosas dieron sobre su cabeza y se sometió, pero fue advertido y eso fue las consecuencias. Exactamente. Las consecuencias de haber desobedecido. Dios nos ordena muchas cosas. Y nos dice por medio de su palabra, por medio de alguien, no hagas esto, no vayas, no lo hagas, no tomes, no te vayas por ahí. Nos enaltecemos, perdón por la palabra. No me pasa eso, no me pasa nada, yo conozco todo. Y tomamos la decisión, y ya estamos dentro de algo que nos está sucediendo, y nos patiborran, nos rodean, y nos advierten, y nos dicen, nos amenazan. Como a Pablo aquí le dijeron, casi lo amenazaron. Tienes que demostrar que sí eres judío y que cumples con los votos, y tienes que hacerlo. Porque más adelante la multitud se le echa encima. Claro. Bueno. Pero se le dijo, no vayas. No podemos adelantar de la semana pasada, tenemos de la semana que viene, perdón. Pero es algo muy importante lo que Guillermo estaba diciendo. Vamos a ver cómo es que las advertencias tenían que ver en un punto una realidad. En un punto. Y ese es algo que tenemos que descubrir la semana que entra. Porque ahí es donde radica cómo Dios es un Dios de oportunidades. Cómo Dios puede darle un giro cuando nosotros estamos a punto de fallar. Hasta este momento Pablo no había fallado, estamos diciendo. Pablo estaba en la línea. Pero esa controversia es la que genera lo que nosotros estamos tratando de colocar correctamente. Juzgar a Pablo sería muy atrevido porque él está en ese periodo de transición. Él está teniendo que tomar acciones. Recuerden, tú y yo ya tenemos toda la palabra escrita. En ellos estaba escribiendo apenas la palabra. Pablo estaba teniendo la revelación del Espíritu Santo, pero todavía dentro de él había algo del antiguo Saulo. Y eso es importante. Pablo escribió, recuerden, todo lo relacionado a cambiar por la gracia y no por la ley. Pero en este momento, al estar en su ciudad amada, con su pueblo amado, hay un impacto, sí. A eso quería llegar, o sea, también puede ser que tenía la oportunidad de poder llegar al templo de Jerusalén, sí, poder hablarle porque todo el tiempo él quiso convertir a los judíos. O sea, él llegaba a Éfeso o a Colosas o a Tesalónica, o sea, él empezaba siempre en las sinagogas. Sí. Sí, entonces su amor al pueblo judío, él lo menciona, yo soy de la tribu de no sé qué, y entonces judío, ese fariseo. judío, exactamente, de Gamaliel, ¿no? Sí. Creo que me acuerdo. Maestro. Entonces, yo creo que esa era la intención de él, que quería convertir al pueblo judío y quitarles la ley en la carta de Romanos, que lo único que hace es saber que pecas por la gracia, el perdón y la libertad, ¿no? Sí. Entonces, esa era lo que quería explicar, yo creo. Y cualquiera de los dos panoramas o cualquiera de las dos decisiones que Pablo hubiera tomado al final era para la gloria de Dios. Todo lo hacía para eso. O sea, a lo mejor sí fue llevado por la emoción a actuar de esa forma y de esa manera de su presión, fue advertido mucho tiempo, pero él lo que buscaba era glorificar a Dios. Y la decisión que tomó a la mujer en ese momento para él fue la correcta. Wow. Así que, concluyendo, sin duda, de alguna manera, como decía Omar, fue el amor a su pueblo, o sea, el que pudieran entender, porque de antemano pues ya se le había advertido, ¿verdad? Pero de alguna manera a veces nosotros creemos que nuestro amor va por encima de la voluntad de Dios y cometemos ciertamente, sí. Entonces, de alguna manera, pues sí, sin duda fue una vez más
en lo humano lo que nos gana, el amor, pero de nosotros. Wow. Sí, y en lo humano ya había escrito Romanos, o sea que Sí, por la sí. transgresión de los judíos. Así es, y lo acababa de se habían escribir. sido adoptados, ¿no? Romanos, Gálatas, Todavía, 2 de Corintios los había escrito. Pero todo, o sea, todo el panorama que tenía alrededor de él, o sea, esa emoción de... Sí, es que veía como el judío no iba. No Estamos había viendo a un entendido su gigante pueblo, que es impactado también por las condiciones de su entorno. No, y a lo mejor él pensaba, o sea, si yo, aunque me vaya a morir o aunque vaya, si mi pueblo se convierte, si mi pueblo lo voy a hacer. Recuerden. También escribió algo. Sí, adelante. A pesar leí hace ratito, ya se ha cumplido y había en su corazón al pie de la letra, ¿no? Y dice, por otro lado, ni aún los anuncios proféticos de lo que le venía encima lo detuvo, ¿no? Sí. Tan dramáticamente, y le pareciera todo lo contrario, pues él siguió, ¿no? De tal manera que y su fin era ir a Italia. Él ir adelante, él iba adelante, o sea, él no tenía un obstáculo, él lo superaba. Y ese es el punto. Así que nosotros ahora ya tenemos un panorama más amplio. Estamos teniendo las posturas cuando llega a Jerusalén de liderazgo de Santiago y la conducta de Pablo. Y debemos declarar para concluir que la unidad no está por encima de la verdad. Eso es algo fundamental. La unidad no está por encima de la verdad. La verdad es el vínculo perfecto de la unidad. La obediencia de la verdad, la práctica de la verdad, como han estado hablando, es la unidad. Pero buscar la unidad simplemente por ser la meta es el gran problema que tenemos. Pero la unidad es el resultado de honrar, practicar, obedecer la verdad. Ese es el resultado de caminar y llamaríamos unidad. Por eso, simplemente para concluir, cuando Jesús en la última cena habla de ámense unos a otros y Judas decide venderlo, traicionarlo, la pregunta es, ¿por qué los discípulos no lo fueron a buscar? ¿Por qué no lo fueron a buscar? Si realmente Jesús estaba diciendo que serían uno. Porque entendieron que no era de ellos, ni estaba con ellos, ni era parte de ellos. Como dice el apóstol Juan más adelante, estaban con nosotros, salieron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Qué tremendo! Ese es el punto de la unidad. Así que tener la unidad por unidad es el grave error que tenemos. Pero solo podemos tener la unidad cuando caminamos en armonía con la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Comentarios para irnos? Ramoncita, los lentes, por favor, la próxima noche. Los labios de que hay espinando. Hoy ni comentarios tampoco por... ¿No? Bien, algunos de ustedes, por favor, despídanos en oración. Y gracias por ustedes por sus comentarios, nos enriquecen, son muy buenos sus comentarios, gracias, porque de otra manera no crecemos. Qué bueno que opinaron, gracias. Padre, te alabamos en esta noche. Sí, Señor. Gracias por lo que tú dejaste escrito, Señor, para beneficio de nosotros, Amén. para nuestro deleite, Padre Celestial. ¿Cómo quisiéramos, Señor, llegar, Padre Santo, siquiera, Señor, a parecernos un poco, mi Dios, a todos estos Sí, hombres Señor. que escribieron, Así Señor, es. este libro tan precioso? Pero permítenos, Señor, seguir escribiendo en el corazón de algunos, Padre Amén. Celestial, que tú todavía vives y reinas en cada, Sí, Señor. cada rincón, en cada lugar y sobre todo que quieres reinar en cada corazón. Sí, mi Dios. Gracias, Padre, porque esto no se ha terminado, Padre bendito. Así es. Tu venida. En el nombre de Jesús te rogamos. Amén. Una bendición especial para los que van lejos, mi Dios. Sí, Señor. Y para los que no pueden asistir, mi Dios, bendígalos igual. Padre. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones.